Sí, muchísimas gracias, saludos y muy buenos días. Estamos desde la ciudad héroe rebelde y hospitalaria de Cuba. Hoy, como en los tiempos de Manigua, en los tiempos del Ejército Libertador, estamos bajo la sombra de un árbol con el profesor e investigador Joel Morló Mercaderes, que tanto ha aportado a la vida y el pensamiento de Antonio Maceo con sus investigaciones. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, profesor. Gracias a ustedes y gracias a toda la televidencia. Hay un libro que me llama mucho la atención, que se llama Maceo, un hombre de excepción. Y hoy quiero que pensemos justamente en eso, en la excepcionalidad de los hombres como Antonio Maceo. ¿Qué condiciones permiten que un hombre se vuelva excepcional? Yo diría que en el caso de Maceo, la primera condición para su excepcionalidad fue la formación familiar. Fue la semilla de las virtudes que depositó la familia en él. Lo segundo, el entorno que posibilitó que esas virtudes las desarrollara. Y lo tercero, su propia voluntad de asumir esas virtudes y de llevarla por un camino sumamente exigente, sumamente desafiante y materializarla siempre. ¿Cómo pudo haber influido, por ejemplo, Mariana Grajales, los hermanos, el padre, en esa virtud que se construyó Maceo? Bueno, la primera gran virtud que tuvieron los Maceos fue la valentía. Su madre, su padre fueron hombres que, como bien dijera Martín en algún momento, eran leones, de león y de leona viene el hombre, y ese hombre es Maceo. Esa condición felina alude más bien al valor, a la valentía, al coraje, pero también fueron las otras virtudes de la honradez, la sinceridad, la perseverancia, la laboriosidad, entre otras cualidades que hicieron posible que los hombres de esta familia, que los jóvenes de esta familia fueran gente extraordinaria, gente distinta en relación con muchos de su época, con muchos de su entorno. Pero a eso pudiéramos sumar el entorno de Santiago de Cuba con características especiales en nuestro país y un elemento fundamental en la vida de Maceo, su inserción en la guerra. ¿Qué pasa con estos dos elementos? Por supuesto, Santiago de Cuba es en todo momento una Babel donde se funden muchas razas y muchas nacionalidades. Santiago de Cuba era una ciudad bastante cosmopolita en su época, que tiene toda una trayectoria de historiosidad tremenda y se van cuajando en los seres de este territorio cualidades muy importantes desde el punto de vista revolucionario y político. No olvidemos las insurrecciones de los esclavos en el Cobre. Cobreños que viven allá, pero que también perviven aquí en Santiago de Cuba. Estamos hablando de muchos conspiradores, es una etapa de muchas conspiraciones, de muchos cimarronajes, que todo esto tiene una gran influencia en el ambiente, de muchos elementos liberales que se establecen aquí, que se desarrollan aquí y hacen posible que se cree un ambiente muy favorable para aquel que pueda asumir con sus virtudes estas cualidades sociales, se convierta en un personaje verdaderamente positivo. Y el punto de giro total, la guerra. Es el crisol donde realmente se funden todas estas cualidades de Maceo y de los Maceos en general. Todas esas cualidades se expresarían sin duda alguna en decisiones, como por ejemplo la protesta de Baraguá. Sí, pero primero te voy a decir, se expresan primero en la decisión de una superación tremenda que lleva al hombre desde una situación de un joven menestral hasta un hombre de una cultura distinguida por todos los demás, reconocida por todos los demás. Y no estoy hablando de que fuera ya un hombre sumamente culto, un hombre versado en todas las materias. No, estoy hablando de un hombre que ya tiene una cultura suficiente para comprender las cosas más importantes que tiene el ser humano por delante, un revolucionario por delante, que es la situación del país, el medio y los métodos más adecuados para resolver la situación del país y hacia qué meta encaminar esa solución.
Aquel fue un día de neblina en Mangos de Baraguá. Era 15 de marzo y ya el negro santiaguero se había recuperado de las heridas casi mortales causadas en el potrero de Mejías de Barajagua. Antonio Maceo, el humilde oriental salido de León y de Leona, arremetía entonces desde los primeros meses de 1878 contra el convoy español. Buscaba armas y municiones en su obstinada misión de continuar la contienda que cobraba sus deudas pasado 10 años. Era de fuerza indetenible. Frente a Martínez Campos se paraba aquel día un militar con méritos ganados en batalla, un hombre indignado por sus compañeros heridos y muertos en combate. Ya sabía Maceo de fracasos políticos y militares, de localismos, de sediciones. Era consciente de la firma en Camagüey del Pacto del Zanjón. Pero todo aquello moldeó una actitud, un gesto que generó una de las más extraordinarias proezas de las guerras independentistas. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. Maceo fue excepcional porque hizo, por ejemplo, una protesta. Esa excepcionalidad que se muestra también en un Maceo capaz de sobreponer los intereses de la patria a los intereses personales. Eso va a distinguir mucho a Maceo siempre. La excepcionalidad de Maceo se ve también por el concepto de unidad. No era fácil en aquel entonces mirar con equidad la cuestión del negro y del blanco. El blanco se había educado durante muchos siglos a discriminar al negro, a menospreciar al negro, a subestimar al negro. El negro también se había habituado a odiar al blanco porque el blanco había sido su opresor. Maceo es de los pocos hombres, como lo fue Martí, lo fue Céspedes, lo fue Gómez, que miraron la necesidad de que tanto el negro como el blanco se unieran en medio de la causa por la independencia y la libertad. Y más que todo eso, para la causa del porvenir de Cuba, del porvenir ulterior de Cuba. Pero hombres de sección como Maceo y otros nombres que mencionaba hemos tenido en diversas generaciones. Más reciente hemos tenido a Fidel, a Ernesto Che Guevara, el propio Fran País, que estábamos hablando, como en un contexto de hombres tan excepcionales en el que vivió Maceo, Martí, Gómez, Céspedes, usted lo mencionaba, distinguirse en ese contexto. Bueno, lo primero es hacer una cosa tan fabulosa como la hizo él durante toda la guerra. Llegar desde los planos de un oficial subalterno a un general de primera, pero más que todo ya en la guerra del 95, que es cuando se consagra, este hombre, cuando llega, salva la revolución. La revolución se ha hecho, cuando hablo de la revolución estoy hablando de la insurrección, del grito. La excepcionalidad de Maceo está también en el intento de institucionalizar la revolución. Como si fuera poco, ese hombre no solamente hace todo eso, sino que lleva la revolución al occidente, a los confines del occidente, desde Baraguá hasta los confines de Mantua, enfrentando a decenas de miles de enemigos con los mejores generales en las condiciones más adversas que se puedan estimar. Eso es una excepcionalidad. Una tremenda excepcionalidad. La mayor excepcionalidad, a mi modo de ver, está en su pensamiento. Creo que esos son algunos de los elementos que pudiéramos encontrar en el libro Un hombre de sección y que se los recomiendo a nuestros lectores en una fecha como esta, donde coinciden dos hombres de excepcionalidad, tanto Maceo como Ernesto Che Guevara. Gracias, profesor, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, gracias a los televidentes por haber escuchado estas palabras que son muy sentidas y que tratan de ser lo más objetivas posible a partir de las investigaciones que hemos hecho. Hay que leer, hay que seguir leyendo, pues Maceo es un hombre de sección todavía por investigar y que usted puede descubrir en esas páginas. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Muy buenos días.